Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial por esta grandiosa oportunidad que nos ha prestado de seguir alabando en espíritu y en verdad, y asimismo continuar con esta celebración del nacimiento, de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso que nos reunimos y seguir meditando en su palabra, seguir escudriñando el mensaje de salvación, también dando la bienvenida a nuestros visitantes que siguen sintonizándose también vía Facebook Live. Que les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana precisamente haciendo esto. Y antes de pasar a la clase de esta mañana, Padre, perdónalos, Father, forgive them. Vamos a ver quién es Jesús. Who is Jesus? Bueno, en la química, Él convirtió el H2O en vino, right? En biología, Él nació no de una concepción normal. En física, Él desprobó la ley de la gravedad cuando Él ascendió a los cielos o al cielo. En económica o en economía, Él desprobó también la ley de el divinizar, dándole de comer a 5,000 hombres, 5,000 personas, aparte, claro, los niños y las mujeres, ¿verdad? Con solamente 5 panes y 2 pececillos. En medicina, pues Él curó a los enfermos y a los ciegos sin ni siquiera administrar una dosis de cualquier droga. En historia, Él es el principio y el fin. En gobierno, Él dijo que Él habría sido llamado, o iba a ser llamado, el consejero maravilloso y el príncipe de paz. En religión, Él dijo que nadie viene al Padre, sino solamente por Él. ¿Quién es Él? Pues Él es Jesús. Vamos a celebrarlo porque Él se lo merece. Algo que pensar nada más, hermanos y amigos, antes de proseguir con esta lección. Y cuando hablamos y recordamos estas palabras, Padre, perdónalos, nos lleva a aquella crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo, nos lleva a ese momento cuando estaba allí en la cruz del Calvario también, hermanos, y nos lleva a pensar también acerca de nuestra pecaminosidad como seres humanos. Nos lleva también a entender que sin Él somos nada, y por medio de Él los pecadores, aún el más grande pecador de este mundo, por medio de Cristo puede encontrar esa esperanza y esa misericordia. Eso lo entendemos y lo sabemos. Aún también aquellos que lo persiguieron, aquellos que lo mataron, que lo crucificaron, Él ora por ellos, como estábamos viendo y meditando. Allá en Lucas vamos a encontrar estas palabras también, en Lucas 23:34, Luke 23:34. Si alguien lo tiene, hermanos, lo puede leer. Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. English. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Ya le habían crucificado, llegaron al lugar de la calavera, Gólgota, y ahí entre 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Cristo pronuncia estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte a estos soldados.
tal y como había sido también profetizado en el Antiguo Testamento. Ahí, hermanos, Cristo ora por sus transgresores. En el día de Pentecostés, hermanos, también vemos que estas palabras de perdón se hacen una realidad. Se cumple, hermanos, el perdón por el cual Cristo había orado antes de morir en la cruz, ya crucificado, momentos antes de morir, horas antes de morir. Bien, hermanos, y se cumple la respuesta de la oración de Jesucristo a su Padre. Se nos olvida esto a veces. Viene ahí, hermanos, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, reunidos tantas personas, miles y miles de judíos prosélitos también de todos los lugares, congregados allí para celebrar esta gran fiesta judía, que tenía ya miles de años de existencia, hermanos, y siendo celebrada por generación, después de generación. Ahí, en el día de Pentecostés, algunas de estas mismas personas que quizás estaban ahí como, ¿verdad?, viendo la crucifixión, testigos oculares de la crucifixión de Jesucristo, quizás estaban ahí ahora en el día de Pentecostés, hermanos, y ahí encontraron ese perdón por el cual Cristo oró en la cruz. El día de Pentecostés, hermanos, vamos a ver ahí estas mismas personas, y este mismo Dios también ofrece este perdón. Ahí vamos a entrar primero en Hechos 2:22. Fíjense lo que dice ahí en Acts 2:22. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Lucas, el escritor de este libro. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que ellos dicen que vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. English. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man arrested by God to you by miracles, a man attested by God to you by miracles, wonders and signs which God did through him in your midst, and as you yourselves also know. Después de que Pedro se levanta, ¿se acuerdan que había empezado la gente? Estos están ebrios. En vez de entender el poder del Espíritu Santo, las maravillas que Dios estaba logrando en ese momento, de que les podían escuchar en sus propios lenguajes. ¿Qué es esto? Están borrachos, están ebrios. Viene Pedro y empieza su gran sermón, ahí en el día de Pentecostés, citando las palabras del profeta Joel primeramente, todos los versículos ahí, desde el 17 en adelante hasta lo que leímos también, ¿verdad? Después de que pronuncia Pedro estas palabras y les dice: no están ebrios como vosotros suponéis, versículo 15, verse 15, puesto que es la hora tercera del día. Muy temprano, ¿verdad? ¿Cómo van a estar ebrios, varones israelitas? Oíd estas palabras, pongan atención, abran sus oídos. A veces la gente también no pone atención. Mis 28 años de maestro, muchos estudiantes no pusieron atención, muchos, pero la mayoría sí, gracias a Dios. Pero algunos, por más que les repitieras, por más que les dijeras, por más que les llamaras la atención, no iban a poner atención. Imagino que nuestras hermanas ya aquí, ¿verdad?, están experimentando eso también, ¿verdad?, en sus enseñanzas. Porque no es fácil. Pero por eso el apóstol Pedro dice: pongan atención, oíd estas palabras, déjense de pensar tonteras, básicamente pensando que estaban ebrios. Este Jesús Nazareno, de Nazaret, varón que aprobado por Dios, les declara que fue varón aprobado por Dios, man approved of God among you, entre vosotros, y le recuerda las maravillas que él hizo. ¿Cuántos no había sanado Jesucristo? Right? ¿Cuántos nos dio la vista? Los hizo andar, los hizo hablar, los hizo que oyeran, les sacó demonios.
endemoniados. Maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Resucitó hasta muertos, que ya tenía 4 días Lázaro, ¿se acuerdan? En la tumba. ¿Se acuerdan? Muchos de ellos habían sido testigos de eso. Por eso dice y les recuerda Dios estas señales que Dios hizo, dice, entre vosotros por medio de él. Fue Dios el que había hecho las señales, está recordando, vino de parte de Dios, no como algunos de ellos habían dicho. ¿Por qué? Por Beelzebú hace estos milagros. No fue por Beelzebú. Blasfemias, right? Fue por Dios. Hizo entre vosotros por medio de, dice, como vosotros mismos sabéis, as ye yourselves also know. No se hagan los ignorantes. A veces la gente quiere justificarse con la ignorancia. No, es que yo no sé, yo no sabía, eso no va a funcionar en aquel día. Por eso Cristo hizo esa oración: Padre, perdónalos. ¿Right? Quiere que todos vengan al arrepentimiento, que pidan ser perdonados. No es algo automático. Ya murió Cristo en la cruz, ahora sí ya somos salvos todos. No, tienes que aceptar su perdón, si no, no. Como aquel, ¿verdad?, reo que estaba en la prisión, no me acuerdo el nombre, pero se le dio en la guerra civil, se le dio perdón por el presidente. Lo iban ya a matarlo, a pasar sentencia de muerte, y él dijo: no, yo no quiero el perdón. Bueno, pues allá tú. Ya se le había dado el perdón presidencial y esta persona no lo quiso. Bueno, pues allá tú. Así también Dios ofrece el perdón. Cristo ya hizo la oración, y por eso el apóstol Pedro en Hechos 2 les va a decir cómo obtener ese perdón, cómo aceptarlo. Ahí igualmente hoy en nuestros días, casi ya 2000 años después, ¿right? Cristo ofrece ese perdón. Y sigue esa predicación de Pedro todavía con eficacia. El versículo también 37 les explica, ¿verdad?, el apóstol Pedro, y les dice: entregado, antes de pasar al 37, el versículo 23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En inglés, ¿qué dice el 23? English 23. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Ya empieza a decirles más directo. Ya pusieron atención. Estamos hablando de Jesucristo, al cual vosotros crucificasteis. Ya era algo, hermanos, que se había profetizado, dice el apóstol Pedro, el anticipado conocimiento de Dios, ya por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya había sido una profecía que iba a sufrir Cristo por esto. Sin embargo, ellos no se dieron cuenta que la estaban cumpliendo. Así como el hombre no se da cuenta a veces que está cumpliendo su propio destino, que él está decidiendo cumplir, o la persona, ella. No somos títeres. Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios ya sabe, amigo, amiga, si tú vas a aceptar o no vas a aceptar, si vas a querer el perdón de Dios o lo vas a rechazar. Dios ya lo sabe. Dios también sabe si alguno de nosotros no va a seguir el camino y se va a perder eternamente. Dios ya lo sabe. Pero está en nosotros si queremos hacer esa decisión, ¿verdad?, de seguir adelante o de escoger la eternidad de condenación. Nosotros no lo sabemos. Tú no lo sabes, yo no lo sé. No sabemos el futuro, ¿right? Por eso está en nosotros el hacer lo que tenemos que hacer, la decisión: voy a hacer lo que Dios quiere o voy a hacer lo que yo quiero. Así como se les está predicando a estos hombres. Esto es lo que pasó. Esto fue lo que hicieron. Y Dios lo resucita, ¿right? Dios lo resucita. ¿Qué dice? Vamos a leer los 24 al 28, hermanos. ¿Qué dice?
24 to 28. Vamos a leer, ya lo tiene. Al cual Dios levantó sobre los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua aún, mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Luego cita a David y dice, el gran rey David, que todos lo conocían ahí, porque eran judíos, prosélitos, la mayoría de ellos, es decir, convertidos al judaísmo, pero tenían que saber la historia del judaísmo. Ya conocían quién era David. Dice, David le dice, veía al Señor siempre delante de mí, está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Luego no está hablando David de sí mismo, luego les va a decir Pedro, no está hablando del mismo, está hablando del Hijo de Dios, está hablando del Mesías, de Jesús que fue crucificado. No permitirás que, no dejarás mi alma en el Hades, versículo 27, ni permitirás que tu santo que vea corrupción. El cuerpo de Cristo no apestó, hermano, no hedió, no vio corrupción. Todo lo opuesto a Lázaro, cuando abren la tumba, imagínense los olores que salieron, ¿verdad? De un cuerpo ya de 4 días. A Cristo no le pasó eso. Se cumplió la profecía. No permitirás que tu santo que vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. No está hablando de David. Y Pedro lo reitera ahí en el versículo 29. Se os puede decir libremente, look at verse 29, de David, que murió y que fue sepultado. Y ahí está su sepulcro con nosotros, dice, hasta el día de hoy. Yeah, he's still there. His bones, perhaps, or dust. Pero ahí está, sus huesos, su polvo, se está ya deshaciendo, ya se deshizo. Ahí está todavía la tumba del patriarca David. No así con Cristo. De la descendencia de David levantaría a Cristo, dice el versículo 30, para que se sentase en su trono. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 31, verse 31. A Jesús viene ahora el punto central de este tema, la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dice el 32? 32, somebody read. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. English. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Somos todos testigos, no hay confusión alguna, right? Y luego viene le dice, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y viene entonces el compungimiento. Sepa pues, el versículo 36, ciertísimamente, 36, toda la casa de Israel, que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No hay duda alguna. Cristo ya fue resucitado, no está en la tumba, y por eso estamos hoy predicando la confirmación por medio del Espíritu Santo. Se está confirmando esta resurrección también. Y viene, hermanos, ese compungimiento de corazón. Versículo 37, leanlo, 37. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? 38 también. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. English, 37-38. Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Amén. Esa fue la respuesta que se les dio a estos hombres cuando estaban compungidos, pricked to their hearts or in their hearts.
Esa es la respuesta que se sigue dando hoy en nuestros días y seguiremos dando hasta que Jesucristo regrese por su iglesia por segunda vez. Es la respuesta que hoy, amigo, te damos a ti también, si estás ya compungido, tu corazón contrito, así como lo estuvimos todos los que fuimos bautizados en las aguas del bautismo, para recibir el perdón. Esta es la condición para recibir la respuesta a la oración de Jesucristo. Padre, perdónalos. No hay otra manera. No es nada más levantando las manos y haciendo una oración. No. Es cumpliendo este mandamiento. Y los que fueron bautizados también, dice el versículo 41, what happened to those that were baptized for the remission of their sins? 41, ¿qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. English. Then they that after received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Como 3,000 personas. ¿Se nos hace mucho? Claro que sí. ¿Quién ha visto aquí, hermanos, en las 6:20 y San José 3,000 personas ser bautizadas? Ni en estos 30 y tantos años que he estado aquí, hermanos, se me hace que se han bautizado tantos así. Pero, hermanos, fue algo maravilloso en aquel día, el principio de la iglesia. Aquí está. Y se les da esta oportunidad a estos hombres y la aceptan con bastante alegría. Estas palabras de Jesucristo, hermanos, también fueron dirigidas primeramente a aquellos soldados romanos que le habían golpeado, que le habían torturado tan cruelmente así, hermanos, que no pudo él cargar su propia cruz al Calvario. No la pudo cargar. Físicamente hablando, no la pudo cargar, pero cargó después todo el pecado del mundo ya crucificado. Físicamente hablando y también espiritualmente, que fue el peso del pecado. Pero ya físicamente, hermanos, ven ustedes cómo Cristo ni aún ahí usó su poder divino. Pudo haberlo hecho, dado Dios la fuerza, pero Él experimentó todo. Por eso nunca en nuestra mente digamos, es que usted no sabe, hermano, por lo que yo estoy pasando. Tú tienes mucha razón, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y agárrate de Él y toma fuerzas de Él. No hay excusa. Él sufrió todo, por ti, todo. Estas palabras dirigidas otra vez primeramente a aquellos soldados que le torturaron. Cristo también, hermanos, tuvo el poder, y amigos, de parar a aquellos que le estaban torturando, que le estaban golpeando. Él tuvo el poder, hermanos, y tiene el poder, pero en aquel tiempo tuvo el poder para pararlos, para parar su tortura también, para parar su misma crucifixión. Tuvo ese poder. Nos acordamos ahí en Mateo 26:53, en Matthew 26:53, Mateo 26:53, cuando hermanos vienen ya a prenderle para llevarlo a la crucifixión. Mateo 26:53, Matthew, ¿qué dice ahí, hermanos? Leí estas palabras al apóstol Pedro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 millones de ángeles? English. Or do you think that I cannot now pray to my Father, and He will provide me with more than 12 legions of angels? Le dice a Pedro, hermanos, en otro de los otros evangelios encontramos que era Pedro, uno de los que estaban con Jesús, versículo 51, verse 51, extendiendo la mano sacó su espada. Era Pedro, su espada. Yeah, they will carry swords. Entonces se espantan en las armas, ¿verdad? Pues los discípulos también traían su espada, hermanos, sus espadas. Y dice que sacó su espada hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. En los otros evangelios encontramos que era Malco. Le quitó la oreja. Se hizo para un lado, yo creo. Y nomás le alcanzó la oreja. Si no, hubiera partido el cráneo a la mitad. ¿Y qué le dice Cristo? Jesús le dice en 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. De esto no se trata nuestra pelea.
Y tampoco hoy en nuestros días. Esta no es nuestra pelea con armas, right? Está diciendo, es otro punto que hay mucha discusión también, ¿verdad? De la defensa propia, y no vamos a hablar de eso ahorita. La clase no es de eso hoy, en este día, ¿verdad? Pero hermanos, dice, ¿acaso piensas, el punto que estamos enfatizando en el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión, hermanos, en aquel tiempo, en el tiempo romano, eran más o menos 6,000 soldados. 6,000 soldiers. That was a legion, Roman legion. Y eran hermanos élites. They were the elite soldiers. No eran cualquier hermanos. Cualquier soldado. Eran los élites. Elite. So 6,000. So imagínense, 12 más de 12, 70 y qué? 72,000 ángeles, más de 72,000 ángeles. ¿No crees que yo puedo orar y vienen 72,000 ángeles así, Pedro? Sí. Pero otra vez, Padre, perdónanos. No mandes 12 legiones de ángeles. Las palabras fueron dirigidas primeramente a aquellos que le torturaron, pero alcanzó, hermanos, estas palabras alcanzaron a llegar hasta nosotros. Gracias a Dios. Thanks to the Lord for that. En Juan también 10, 17 al 19, John 10, 17 through 19, ¿qué dice ahí, hermanos? El apóstol Juan, Juan 10, 17 al 19. Por eso me amo el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo tú mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Therefore, who is my Father loved me, because I laid down my life, that I may take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received from my Father. ¿Ven ustedes entonces? Cristo declarando, yo pongo mi vida, yo la estoy poniendo de mi propia voluntad, porque amo al mundo. Juan 3:16. Nadie me la quita. Tengo poder para tomarla otra vez, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. You have the power. Sabemos, hermanos, que Jesucristo, que con el sonido de su voz, hermanos, le habló a Lázaro para que saliera de la tumba y le da esa resurrección a vida. Él también, hermanos, podía tomar las vidas de sus soldados y mandarlos al Hades luego. Ese mismo Jesucristo. Sin embargo, hermanos, no les castigó de esa manera. Él no paró, hermanos, lo que iba a suceder, su crucifixión. Él cumplió la profecía. Y las profecías que hablaban de esto precisamente. Él dejó que los soldados también se rieran de él, se burlaran de él. Él lo permitió. Que le pusieran esa túnica de rey, esa corona de espinas para burlarse de él. ¡Salve, Rey de los judíos! Mateo 27, 28 al 30, Matthew 27, 28 to 30, que nos dice también Mateo. Mateo 27, 28 al 30. Y levantándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban con las cabezas. English. Then the soldiers of the governor took Jesus into the That's not the one. Matthew 27, 28 to 30. Then the soldiers who governed took Jesus. I'm sorry. You were right about that.
Sorry. took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him. And they stripped him and put a scarlet robe on him. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head, and a reed in his right hand. And they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! Then they spat on him and took the reed and struck him on the head. Esto fue lo que le hicieron. Cristo permitió todo esto, hermanos. Permitió que le desnudaran. Imagínense la vergüenza. Que alguien te desnude a fuerzas. Right? Le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. No nada más se la pusieron. Ay, cuidadito. No, hermanos. Fuerzas, quizás ellos usaron unos guantes o algo para no espinarse ellos, que quedara bien clavado. Y aparte de eso, también después le golpearon con una caña como si fuera un animal. Le golpearon en la cabeza, le escupieron. Cristo permitió todo esto porque Él iba a decir estas palabras. Si no lo hubiera permitido, ¿cómo hubiese dicho estas palabras? No hubieran tenido sentido, ¿right? Yeah, that's what Jesus did. Le dejaron, hermanos, también, le golpearon también en su cara, le pusieron una venda, le vendaron y dijeron estas palabras que encontramos en Lucas 22, 64, Luke 22, 64. ¿Qué dice? Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, ¿qué? Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? English 64. And having blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, Prophesy, who is the one who struck you? A ver, tú dices que sabes todo, right? Tú eres el rey de los judíos, tú dices que eres divino. A ver, adivina quién fue. Él lo sabía, he knew it. ¿Y crees tú y creo yo que estamos sufriendo mucho? ¿Qué estamos sufriendo realmente? Cuando ya, ay, estoy muy cansado. Ay, ¿qué estás sufriendo? ¿Qué estoy sufriendo yo realmente, hermanos? Aquí en Estados Unidos ahorita. Allá los hermanos que han sido perseguidos ahorita por el talibán y los están torturando y matando. Eso sí están sufriendo. Cuando tengas problemas de, ay, se me pegaron las colchas, acuérdate de esos hermanos. O mi trabajo, muy cansado. ¿Qué estás sufriendo realmente? ¿Qué estamos sufriendo por Cristo? Cuando no quieras hacer lo que tienes que hacer, acuérdate de Cristo, acordémonos de Cristo. Cristo permitió, hermanos, que todo esto pasara. Permitió que lo crucificaran. Otros siguieron, sin embargo, burlándose de él, pasaban meneando su cabeza también, ¿se acuerdan? Cuando ya estaba crucificado, como que, mira este que decía que era el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz, desciende de la cruz ahora y sálvanos también a nosotros de pilón. Y echándole, hermanos, vulgaridades. Los soldados creyeron que la vida de Cristo estaba en sus manos. No sabían. Ya lo leíamos. Yo la pongo, yo la vuelvo a tomar. Estaba en las manos de Cristo. Si Él hubiese querido no pasar por eso, ¿verdad? Pero ¿qué le dice a su padre cuando estaba llorando como gotas, sudando como gotas de sangre? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía que iba a ser una copa difícil de tomar. Las vidas de ellos estaban en sus manos. Un escritor estadounidense, Mark Twain, ¿verdad?, nos da una definición del perdón, right, en uno de sus poemas o escritos, ¿verdad?
Mark Twain's definition of forgiveness. Y dice, el perdón es la fragancia que una flor deja en los zapatos de alguna persona que la pisotea. Solo que pensar, la fragancia que sale cuando pisoteas una flor, una rosa, y la haces así, y sale el olor real de la rosa. Ese es el perdón. Y nos preguntamos, hermanos, ¿cómo puede alguna persona rechazar a Jesucristo? Right? ¿Qué tan dura debe de estar esa persona en su corazón para rechazar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por esa persona? ¿Qué tan dura debe de ser? Y por eso Cristo nos dice y nos sigue haciendo la invitación en Mateo 11:28, right? Matthew 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado del yugo del pecado? Ven para que descanses. Come, I'm going to give you rest. You come. Let me give you rest. Déjame darte este descanso. Les voy a cambiar el yugo del pecado y les voy a dar mi yugo a ustedes. El mío es ligero. Mi carga es ligera, porque yo voy a llevar la carga del pecado. Y está diciendo estas palabras antes de ser crucificado. Acuérdense. Before he was crucified, he's saying these words. Él ya sabía qué clase de yugo iba a cargar en la cruz. Él ya lo sabía. Y le dice, ¿no quiere hacer este cambio? Aprendan de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Ahí le muestra a la persona que es mansa y humilde cuando acepta ese perdón, cuando la persona se obstina en su propio conocimiento, en su propia vanidad de la vida, se cierra el corazón. Ahí demuestra qué clase de corazón tiene la persona. La pregunta es, amigo, amiga, en esta mañana, ¿qué clase de corazón tienes tú? ¿Vas a dejar que la palabra de Dios penetre? Las palabras de Pedro, que ya casi 2000 años, él dijo, ¿vas a dejar que penetre también así como penetró en aquellas 3000 personas? Como 3000 personas. Prick to the hearts. ¿O vas a dejarlo pasar? Es otra historia. Sí, yo sé que sí existió Cristo, que existió un Jesús, pero de que fuese el Cristo es otra cosa. Vas a creer la palabra de verdad, vas a entregar tu vida a Cristo, vas a arrepentirte, como Pedro les dice a estas personas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vas a dejar que Cristo entre también en tu vida? Si ya estás dispuesto, amigo, amiga, en esta mañana a cumplir con este requisito que Dios te da para recibir su perdón, para que seas lavado, para que tu conciencia sea lavada en las aguas del bautismo y empieces a vivir una vida nueva en Cristo, empieces a conocer qué es realmente el gozo divino de estar en el Señor. Si tú así lo quieres, contáctanos para que Dios haga posible, también haga una realidad este deseo que tú ya llevas en tu corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Amen.